Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque ellos dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas. Que los salude la gente por la calle y los llamen maestros. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra a nadie llamen padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe, que es el Mesías. El mayor de ustedes, que se haga el servidor de los demás. Quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy estamos en el sábado de la semana número 20 de nuestro calendario litúrgico en el tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Y este evangelio que tenemos hoy, hermanos y hermanas, es un evangelio de purificación, podríamos decir, y un evangelio de depuración, donde Cristo no quiere que los cristianos imiten las cosas malas de los judíos, si así lo queremos ver, especialmente en la comunidad, como institución. Nosotros somos institución, hermanos y hermanas, como iglesia. Iglesia es asamblea, congregación, comunidad, ¿ve? Es pueblo. Y eso es lo que nosotros somos. Y hay que tener un cuidado cuando las personas ocupan posiciones y puestos, cuando la iglesia se vuelve una institución, corre el peligro de contagiarse con ciertas cosas perversas, ¿verdad? Tóxicas, que pueden dañar todo el principio de la asamblea, de la congregación, de los líderes y de quienes están ahí al frente. Y esa es la queja que tiene Cristo hoy, hermanos y hermanas, donde Cristo le advierte a los cristianos no imitar a ciertas personas con ciertas posiciones dentro de la religión judía, porque realmente no es el testimonio que está buscando él para los nuevos cristianos. Una comparación entre la antigua alianza y la nueva alianza. Por eso hoy vamos a hablar sobre que cada cual, hermanos y hermanas, debe tomar y asumir el lugar que le corresponde. Cada cual debe tomar el lugar y la posición que le corresponde en las cosas de Dios. El evangelio de hoy está poniendo, hermanos y hermanas, las cosas en su sitio, las posiciones, depurando. Claramente Jesucristo dice: no imiten a esta gente en lo que nosotros vamos a hacer en nuestra asamblea, en nuestra congregación, en nuestro movimiento cristiano, ni se asemejen a esta gente, porque la práctica que ellos tienen no es conforme a su palabra. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y nosotros tenemos que tener también cuidado, hermanos y hermanas, porque recordar los orígenes de nuestra iglesia, la asamblea, la comunidad se mueve en términos pastorales. Según van pasando los años, ¿verdad? Desde la iglesia primitiva de Cristo, desde la iglesia de Pablo, desde la iglesia de Pedro, todo esto ha pasado mucho tiempo y la iglesia se institucionaliza. Y cuando se vuelve institución, corre el peligro, hermanos y hermanas, de que la vocación se confunda con profesión, de que el servicio se confunda con paga, de que los dones que vamos a recibir se confundan con ganancias y méritos que hay que darle a la gente, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo en mente. La iglesia es una asamblea, es una congregación, no es una industria y no es una compañía. Un obispo está al frente de su diócesis como pastor de su iglesia, de un rebaño, de un rebaño que tiene a su cargo como pastor. Pero un pastor no se puede ver como un administrador de una gran compañía que está sentado, instalado en un escritorio, dando órdenes, ¿verdad? Sin bajar a la pastoral de un pueblo. Sacerdote en su parroquia tampoco. Sacerdote en su parroquia es un pastor. Es un pastor que está al frente de su iglesia con su pequeño rebaño. Y no se puede convertir en un administrador
un funcionario que está al frente, que ya no tiene vocación, lo que tiene es profesión, es un gran administrador, es un gran contable, es un gran arquitecto, construye buenas capillas, construye, arregla, pero no está ejerciendo la pastoral. Entonces eso es lo que tenemos que pensar nosotros, eso es lo que tenemos que ver que Cristo está señalando. El origen de la iglesia, de la asamblea, debe permanecer en lo que es y no se puede contagiar de otros, hermanos y hermanas, poderes, instituciones, agencias en el mundo, porque eso no le compete a la iglesia, no es de la esencia, de la identidad de la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, Jesucristo lo que está poniendo aquí en tela de juicio es que se ordenen las cosas como Dios las ha constituido desde el principio. La actitud que debemos de tener sus discípulos, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando ya la iglesia vaya naciendo, cuando ya la asamblea, la comunidad de los feligreses, la gente que están ahí, cuando ya estas personas vayan formándose y haya que hacer normas y leyes, esta es la identidad. No imiten a estos, sepárense de ellos porque yo no quiero que sean como ellos. Y esto es lo que Cristo está viendo, hermanos y hermanas, es que la institución judía, en términos de todos estos puestos y estas posiciones, lamentablemente, pues había una falta de coherencia en lo que hacían, en lo que decían, en lo que decían y en lo que hacían. Entonces, la iglesia tiene su propio camino, es lo que dice Cristo, ¿no? No imiten a esto. La iglesia tiene su propio camino y ese camino es el que debemos nosotros de buscar. Jesús lo que va a hacer también y lo que estamos viendo que hace, hermanos y hermanas, en esta depuración es poner en sintonía el mundo de aquí con la voluntad de Dios de allá. Que funcione la institución de la iglesia, de la asamblea, de la congregación conforme a la voluntad de ¿quién? Del Padre Dios del cielo, ¿no? Es una iglesia cristiana, hermanos y hermanas, una iglesia que está al servicio de lo que está pasando y Cristo empieza a fijarse que en sus tiempos pues esto era escandaloso lo que estaba sucediendo. Cristo le pone el ojo a cómo actuaban los jefes del pueblo, cómo actuaban los élites de aquel tiempo en términos de las élites religiosas que habían y organizadas, hermanos y hermanas, cómo se movían las instituciones, la autoridad de la iglesia, cómo se llevaba a cabo en la sinagoga, cómo esta gente, sus personajes, sus jefes, movían y desempeñaban la obra de Dios con la gente aquí en la tierra, y a Cristo le llamó mucho la atención. Y Cristo se vio en unas situaciones, hermanos y hermanas, donde tuvo que señalarlo bien fuerte, denunciarlo bien fuerte, porque se sentía incómodo. Grupos que se creían mejor que los demás, más conscientes que los demás, más eficientes que los demás. El ser excelente o el ser eficiente, hermanos y hermanas, puede estar bien, pero no justifica ciertos comportamientos que puedan traer el que tú sepas y tengas conocimiento. No puedes estar por encima de los demás, no puedes creerte mejor que los demás, superior a los demás. Y todo eso Cristo lo veía como una amenaza para la pureza que tiene que tener la iglesia y la asamblea, que es la mano larga de Dios aquí en la tierra. Entonces Cristo está haciendo unos señalamientos que son fuertes, hermanos y hermanas. Había gente ambiciosa en aquel tiempo y siempre ha habido gente ambiciosa que puede caer en el trono, que pueden caer en las posiciones. Hay gente que son ambiciosas, hermanos y hermanas, que se apropian de los puestos. Y eso sucede en cualquier institución. Y Cristo dice, tengan cuidado con eso. Identifica el problema Cristo como que es ese, ¿no? Confundir las posiciones de la iglesia como si fueran posiciones del mundo. Y la iglesia no es una industria, la iglesia no es una organización multinacional. La iglesia es una comunidad, es una asamblea, es pueblo de Dios, cuerpo místico de Dios, de Cristo. Eso es lo que nosotros sabemos y no podemos estar nosotros formándonos, ¿verdad? Constituyéndonos, moviéndonos y existiendo como una institución que parece una organización del mundo. Esto no es una organización cívica, es iglesia y la iglesia tiene un propósito. Lo que ellos dicen, hermanos y hermanas, pone a Cristo en una situación de crear una frase para que todos la tengamos en mente, y eso nos va a ayudar para purificar a nuestra iglesia también. Hagan y cumplan lo que ellos dicen, pero no los
imiten, porque ellos enseñan y no practican lo que dicen. Oh, hermanos y hermanas, ahí está. Esa es la advertencia de parte de Cristo con aquella gente que vivió en su tiempo, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, ¿no? Con todo este tipo de personas, hermanos y hermanas, los maestros de la ley. Vio una serie de actitudes que eran cuestiones de que escuchen lo que dicen porque es la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces ya esto es como un adagio, un principio que hay que tener en mente para mantener las cosas claras. Claro, hay una falta de coherencia, hermanos y hermanas. Gracias a Dios, Cristo no era fariseo. Y Cristo no pertenecía a ninguno de esos grupos. Cristo tampoco era del orden sacerdotal de la tribu de Leví. Cristo no era de la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes. Cristo, gracias a Dios, hermanos y hermanas, siempre lo que hizo, antes de meterse en un grupo de estos, era identificarse con el pueblo. Cristo era del pueblo, Cristo era de la gente, y ahí es que Él se movía, porque sí es la iglesia. La iglesia se mueve con el pueblo, está con el pueblo, y ahí es que tiene que estar. Y eso es lo que busca Cristo, que pase en todo momento. Los líderes, hermanos y hermanas, tienen que tener claro la palabra y la obra, y tiene que haber una coherencia en lo que se dice y en lo que se hace, y eso siempre lo tenemos nosotros claro. Ser guía es guiar por el ejemplo. El liderato es inspirar, hermanos y hermanas, inspirar a los demás. Entonces, no se puede contagiar la iglesia, y es equivocado pensar que nuestra institución se tiene que comportar como una institución del mundo. Es el peligro que corre cuando la iglesia primitiva era un grupo de personas que se reunían a alabar al Señor y a compartirlo todo en una comuna. Y vivían todos como hermanos, ¿verdad? Y hermanas juntos. Compartían todo. Y esa asamblea, esa congregación, hermanos y hermanas, no era una institución. Era una comuna, era un grupo de personas que vivían juntos con estos intereses, con estos valores, con estos principios, con este Dios. Pero según se desarrolla el tiempo, desde el primer siglo para acá, esa iglesia de Pedro, esa iglesia de Pablo, esa iglesia de la iglesia primitiva, hermanos y hermanas, pues se vuelve institución y va pasando el tiempo y entonces aparecen más leyes, aparecen más normas, aparecen más cosas que identificarse, el mundo se formaliza, el mundo se organiza, el mundo se vuelve institucional y la iglesia corre el peligro de volverse institución también, y es peligroso. O sea, la iglesia no se puede ver como si fuera una industria y una organización multinacional. El Papa pues no puede verse, hermanos y hermanas, como si fuera, o sea, el Papa es un pastor, como el obispo es un pastor con su callado, con la gente, viviendo con la gente, pero un obispo no puede intronizarse en su escritorio, instalarse como un príncipe, a dar órdenes y a recibir gente y a dar órdenes, y eso es todo lo que yo hago, no. La vocación lo manda a estar fuera con el pueblo, viviendo con el pueblo. El primero que tiene que estar en la calle, visitando enfermos, visitando presos, haciendo un montón de cosas, es el obispo afuera. Si se vuelve un administrador, va a estar encerrado todo el día, del tiempo que esté trabajando, en su oficina, atendiendo gente y saliendo gente, atendiendo gente y saliendo gente en su oficina. Entonces, eso es un administrador, eso es un funcionario, y eso es peligroso. Y Jesús lo señala con la sinagoga, ante otras cosas, y nosotros lo estamos actualizando a nuestro tiempo. Usted no puede tener en su parroquia, hermanos y hermanas, un sacerdote que sea un arquitecto en vez de ser sacerdote. Pues mira, ¿sabes qué? El Padre nuestro es un arquitecto que da la casualidad de que es sacerdote, porque ha construido muchísimas iglesias, ha construido un montón de capillas, ha construido santuarios. Un arquitecto que da la casualidad que es sacerdote. Eso es malo. Si ocurre eso en tu parroquia, eso es malo. Pues se supone que el sacerdocio es una vocación y va en primer lugar. Va en primer lugar. Si el sacerdote se vuelve un administrador, va a estar enchufado donde, en su asiento, en su escritorio, administrando, un buen contable. La iglesia crece, la iglesia tiene su buen estacionamiento, tiene su buen salón parroquial, tiene su buena casa parroquial, tiene su buen templo, porque el sacerdote es un buen administrador, organiza, corre la economía, es buen contable. ¡Wow! ¿Y de pastor qué le queda? ¿Cómo están los enfermos? ¿Cómo están los presos? ¿Cómo están los necesitados? ¿Cómo está la gente en su comunidad? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los jóvenes? Esas son las cosas que hay que preguntar. Si nos volvemos demasiado institución, corre el peligro la iglesia, hermanos y hermanas, de verse como una organización pública, como si fuera una multinacional. Y todos los que están dentro de ella son funcionarios que se instalan, ¿no? Y en vez de estar dando el servicio por la vocación que tiene, están
pues trabajando por un horario que reciben una paga porque ese es su trabajo. Eso no puede pasar en la iglesia. Y eso es lo que está tratando Cristo de hacer. Enfrentar a los discípulos con lo que viene, con una iglesia propia, con su propio camino, que no puede imitar a esta sinagoga y a la gente que están en ella. Nuestra institución y nuestra iglesia, hermanos y hermanas, nuestra asamblea es santa porque viene por parte de Dios y es pecadora porque somos hombres las que estamos dentro de ella. Y en nuestra organización y asamblea y en nuestra iglesia va a haber cosas de santidad y va a haber cosas de pecado. Y tenemos que vivir con esa realidad. ¿Por qué? Porque es santa la iglesia porque viene de Dios. Es pecadora la iglesia porque la componemos los seres humanos. Y siempre la gracia sobreabunda, ¿verdad? Donde hay pecado, eso siempre está ahí, hay que verlo desde ese punto de vista. Pero no podemos alejarnos de la realidad de que a veces vamos a tener problemas con la institución, no necesariamente con Dios. Tengo fe, creo en Dios, vivo con Dios, pero yo no tengo problema con Dios ni con la fe. Puedes tener problemas con el feligrés, puedes tener problemas con la hermanita religiosa, con el padrecito, puedes tener problemas con el hermano cristiano, pero no necesariamente con Dios y la fe. Pues porque la iglesia tiene ese aspecto de Dios, santidad, del humano, el pecado. Y van a ver sus cositas también. Todo eso hay que velarlo, por eso es que Cristo le señala a estas personas. ¿Qué veía Cristo en estos jefes, en estos hombres que tenían poderes y tenían servicio y tenían puestos en su tiempo, hermanos y hermanas? Pues cargas pesadas a la gente le imponían por sus posiciones como escribas, como letrados, como fariseos, como saduceos, como maestros de la ley. Le echaban una carga encima a la gente, ¿no? Y no ponían ni un dedo para ayudar. Ya eso Cristo lo empieza a criticar. Se exhibían con sus vestidos, porque sus puestos y sus posiciones tenían unos vestidos, unos uniformes exclusivos, y ellos los usaban más que para el servicio, hermanos y hermanas, para exhibirse, para que los vieran en el prestigio que tenían, ¿no? No servían y habían olvidado que su puesto era de servicio, entonces se sentían muy orgullosos por lo que hacían, buscaban los primeros puestos en las primeras posiciones, en las actividades de la iglesia, de la sinagoga, para que la gente que los vieran. Y sobre todo, hermanos y hermanas, iban por la calle para que la gente los viera y los saludaran, porque ellos eran importantes y se sentían orgullosos. Por eso es que Cristo dice, esa conducta es mala, esa conducta no la imiten ustedes. Hagan lo que ellos dicen de palabra, porque es la palabra de Dios, pero no imiten lo que ellos hacen de obra, porque lo que ellos hacen de obra no está con lo que dice mi Dios Padre del cielo. Y esa es la postura que nosotros tenemos que ver, por eso Jesucristo la señala. Esta gente perdió lo que es el servicio, lo que es la vocación, lo que es la humildad, lo que es estar para los demás, todo eso lo perdió. Entonces hacía mucho énfasis en aquel tiempo en los llamados títulos, ¿no? Títulos de maestro, títulos de padre, de jefe, de guía, de consejero. Este evangelio a veces es tratado con esa fuerza fundamentalista y con esa fuerza radical, hermanos y hermanas, al extremo, ¿verdad? De que no le llames padre a los sacerdotes porque eso está prohibido en la ley. Aquí lo dice Cristo, que no se debe llamar padre a nadie. Bueno, Cristo llamó a Abraham padre Abraham. ¿Se está contradiciendo? Cristo llamó al papá del hijo pródigo el padre del hijo pródigo. ¿Se está contradiciendo? En 2 ocasiones utilizó la palabra padre no en referencia a Dios, sino a padre Abraham y al padre del hijo pródigo. ¿Cuál es el pecado? No, es que cuando se quiere interpretar la palabra de Dios fundamentalistamente, o sea, fundamental, en una forma fundamentalista, caemos en muchos errores. Aquí no hay problema con que se le diga a la gente maestro, padre, jefe, guía o consejero. Cristo lo que está señalando aquí es ciertos desvíos de personas que caen en esas posiciones y tienen efectos perversos para ese puesto, para esa posición, para esa vocación. Vienen y corrompen, o sea, son corruptos y dañan la posición. Llevan un tóxico a la posición. Eso es lo que está señalando Cristo. En vez de ser maestros que educan, son maestros que mantienen a sus niños en la ignorancia. Lo que condena a Cristo de esos maestros son de los que llevan a la ignorancia. No les llamen maestros porque no son maestros. Son gente que no ayudan a educar. No le llamen padre a esto porque no ayudan en el crecimiento de las personas, sino que lo que están ayudando es que caigan en el fondo. En el fondo, no están ayudando a que se crezcan o se edifiquen. No lo llamen padre. Eso es lo que está diciendo Cristo. Personas que toman posiciones
y las corrompen, lamentablemente. No les llamen jefe, porque en vez de edificar y de levantar, lo que hacen es que disminuir, oprimir a la gente, dañan la imagen de jefe. No les llamen guía, porque en vez de llevar por el buen camino, lo que hacen es que desvían por el mal camino. Pues no les llamen guía, no les llamen consejero, porque en vez de orientar, lo que hacen es desorientar. O sea, a aquellos que corrompen los títulos, no lo llamen por los títulos. Eso es lo que está diciendo Cristo. No es que no se le llame a los padres curas. Eso no es lo que está diciendo el Evangelio. Hay que verlo desde el contexto que está hablando la palabra de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, pues tomar esos títulos, ponerlo en posiciones perversas, es buscar la vanagloria, es buscar la superioridad, es verse dentro de la vanidad de vanidades, el orgullo, hermanos y hermanas. Entonces, el puesto y la posición están vacíos y carentes de la vocación. Y Cristo no quiere nada de eso en su asamblea, en su congregación, en su institución religiosa, hermanos y hermanas. No los inviten a ello. Ese tipo de vivencia no es conveniente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque aleja, es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Qué llevamos nosotros si vivimos así? ¿Qué mensaje le damos a la gente que se está convirtiendo? ¿Qué estamos proyectando como iglesia? Y en esto es lo que tenemos que tener todos nosotros que cuidado. Unos ministerios copiados del poder del mundo, hermanos y hermanas. Nosotros no somos institución y organización del mundo. Por eso es que Pablo señala, y para complementar, te voy a leer un poquito aquí para que después tú lo puedas leer en Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 24. Una exhortación buenísima por parte de Pablo para que se ajuste la gente en que es esto mismo, traducido para la iglesia de Pablo, a los romanos, que se pongan y se ajusten, que la palabra tiene que coordinar el acto, que la vocación tiene que ir conforme a la iglesia, no una profesión, no confundir la vocación con una profesión y la iglesia con una organización civil. Y escucha lo que dice Pablo, porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, dice Pablo, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? ¿Ves? Porque ya Pablo está identificando lo mismo que identificó Cristo. Hay gente que en vez de tener vocación, lo que tienen es una profesión. Hay gente que en vez de ver servicio, lo que ven es un trabajo de 8 horas dentro de la iglesia. Hay gente que en vez de ver una posición de pastor, lo que ven es una posición de un administrador que se ha instalado en su escritorio para ejercer un oficio. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura. Ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Eso es lo que Cristo quiere evitar. Que por yo confundir mi iglesia con cosas del mundo o la iglesia se ha institucionalizado tanto que ha perdido lo de asamblea y congregación cristiana, nosotros seamos nosotros mismos, nuestros actos incoherentes, seamos nosotros mismos los que provoquemos que los que no creen en Dios maldigan el nombre de Dios. ¡Wow! O sea, la falta de fe la podemos provocar nosotros mismos, lo que está diciendo Pablo, fuertísimo, pero buenísimo, cuando lo estudiamos de verdad. Y sobre todo, hermanos y hermanas, los actos, vamos a obrar en público, y aquí hay como una llamada de atención por Cristo, sí, en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, Cristo dice que como tenemos que hacer la obra es pública, pero la obra no se hace pública para tú llenarte de orgullo como un espectáculo para que otros te admiren. O sea,
vamos a dar testimonio y la obra donde no encerrado en un cuarto, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo afuera, la gente nos va a ver, pero que eso no es para mi gloria, eso no es para yo llenarme de orgullo, para que me vean, o un espectáculo que estoy montando. Eso es parte de mi vocación, hermanos y hermanas. Mira cómo dice que esto, guárdese de las buenas acciones hechas a la vista de todo. O sea, guárdese, no es que no las hagan, si es que el testimonio se da en la calle y la gente lo va a ver. Guárdese a fin de que todos las aprecien, no es para que la gente las vea como un espectáculo. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno de esperar de su Padre que está en el cielo. Si es para que la gente te vea qué estás haciendo, no hay premio, dice Cristo. No es para que la gente te vea, es para que tú sepas que estás haciendo lo que tú estás haciendo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompeta. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. O sea que, hermanos y hermanas, es cuestión de ser coherente. Esto no se puede olvidar. Asamblea, religión católica, institución, no es una organización civil del mundo, como una institución con puestos y con ministerios al estilo mundo, porque entonces nos desenfocamos. Quien se alaba, dice Cristo en el Evangelio de hoy, será humillado, el que se humilla será alabado. En otra ocasión Cristo nos ha enseñado, los primeros serán los últimos serán los primeros. Asumamos, hermanos y hermanas, y tomemos el lugar que nos corresponde, no otro. Aquí hay que dejar, hermanos y hermanas, a Dios hacer lo que tiene que hacer. No nos glorificamos nosotros, glorificamos a Dios. No nos predicamos nosotros, predicamos a Dios. Eso es asamblea, eso es congregación, eso es iglesia. La santidad, hermanos y hermanas, no se fabrica. La santidad la otorga Dios, hermanos y hermanas, por lo que ha visto en nosotros. Por lo tanto, somos y tenemos, gracias a Dios, aquí en la tierra. Y si somos y tenemos, gracias a Dios, algo, es para el servicio de los demás, nunca es para nuestro propio lucro. Hermanos y hermanas, por eso es que Cristo nos recuerda que el mayor entre vosotros será vuestro servidor, en Mateo capítulo 23, versículo 11. Pues debe estar claro para nosotros todo esto, hermanos y hermanas. Tomemos y asumamos el lugar que nos corresponde. Iglesia, asamblea, hermanos y hermanas, comunidad cristiana, congregación. Es rebaño, es redil, huele a buen pastor, hermanos, huele a calle. Ese es el escenario. Si nos volvemos institución con los puestos, las posiciones, se vuelven profesiones, se vuelven trabajo de 9 a 4, me voy, salí, ya no tengo que ver con esto. Si nos volvemos una institución, hermanos y hermanas, sin el toque divino, vamos a parar como una agencia más del mundo. Y esto es lo que quiere evitar Cristo. La iglesia tiene su propio camino, no se puede copiar de las instituciones humanas, sino que lo constitutivo de nuestra iglesia viene de Dios y no del mundo. Oremos. Con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.